Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. El presidente Gabriel Boric nunca deja de sorprendernos y pareciera ser que siempre se supera a sí mismo. En el marco del caso Gatica y la absolución del ex oficial de Carabineros Crespo, el presidente se ha tomado la molestia de decir las siguientes palabras, las cuales prefiero leerles textualmente para no cometer ningún error y no le quede ninguna duda de lo que dijo Gabriel Boric. Dice: como presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conocemos recién cuando se publique la sentencia en mayo. Hasta ahí me parece que todo bien. Hasta ahí está razonable. Pero aquí viene el problema. Pero tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia. Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo Gatica y a su familia. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que, insisto, no deja de sorprendernos porque hace un análisis que dice, si bien es cierto, como presidente de la República no me puedo referir a los detalles del fallo, habla como ser humano y desde esa perspectiva no termina siendo otra cosa más que interrumpir e interferir en un poder del Estado porque él es, no se lo olvide, es presidente de la República y habita el cargo 24/7. Sus opiniones personales, que por cierto las puede tener, las puede dejar, ¿no es cierto?, para el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, me parece que es inaceptable y este afán de figuración que ha sido una obsesión del presidente Gabriel Boric durante todo su periodo, pareciera ser que no lo deja siquiera tranquilo ya cuando está con el síndrome del pato cojo. Hay que poner atención también a que este fallo, por lo demás, no es un fallo que esté ejecutoriado. Todavía parte de los acusadores han señalado que van a recurrir a una instancia que es el recurso de nulidad e incluso la víctima, Gatica, ha dicho que también van a recurrir a instancias de tribunales internacionales. La verdad es que el presidente Gabriel Boric sigue siendo un alumno en práctica, pero con esto y con estas declaraciones ha demostrado ser un reprobado alumno en práctica. Y aquí comienza Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la primera vez que vienes a nuestro programa. Primera vez que tengo el honor de compartir acá con tremendos panelistas en este programa. Oye, muchas gracias por nuestra invitación. Bueno, Italo Meña, ex candidato del Partido Nacional Libertario por el distrito 8. Por el distrito 8. Y nos acompaña, como siempre, nuestro querido ya de la casa, Gustavo Lorca, ex candidato también a diputado por el distrito 12. Así es. Muy buenos días, Bárbara, y qué mejor introducción de programa. La verdad que era imposible no referirse a dichos tan graves, porque efectivamente yo creo que el presidente sigue siendo un alumno en práctica. Yo creo que... Reprobado, creo yo. Reprobado. Fue poco la escuela, calentó materias, parece, solo para los exámenes, porque la verdad que hay parte de la información que no la incorporó en su conocimiento. La verdad que me parece de la más alta gravedad. De hecho, se juntó en un acto oficial con la presidenta de la Corte Suprema, donde profirió estas palabras, una de estas declaraciones que las ha reiterado varias veces a esta altura, en muy poco tiempo además. Y la verdad de las cosas es que cuando le preguntan a la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, ella correctamente dice: yo no me puedo referir a los dichos de representantes de otro poder del Estado. Porque es la intervención. Esa es la manera. Exacto. Pero, o sea, una declaración, porque en el fondo no es que en este caso la presidenta de la Corte Suprema estaría pronunciándose respecto al poder de otro, sino que respondiendo a la intervención de otro, porque es muy distinto, o sea, hay una reacción. No, me parece impresentable lo que es el presidente, que de alguna manera es un poco la lógica en la que se ha movido. Él cree que porque... Es raro lo que él tiene en la cabeza, porque te dice primero que yo como presidente no me puedo pronunciar, pero como persona, entonces el presidente no sería persona. Él cree que el cargo de presidente no es de 24/7. Yo entiendo que tal vez en la intimidad él podría comportarse de otra manera, pero no en un punto de prensa, hablando como presidente a la vez. No puedes presentarte en un punto de prensa como presidente de la nación y de repente decir, bueno, pero
como humano, yo te quiero Exacto. decir que Es que intervenir en un fallo de la justicia. absolutamente. Fíjate que esto me recuerda que algo que ocupamos mucho nosotros los abogados, que es la frase, si bien es cierto, no es menos cierto que. Claro. O sea, él amparándose en esto de que como ser humano, me voy a pronunciar al respecto, finalmente termina haciendo lo que no debe hacer. Lo que pasa Lo es que que no debe hacer. lo que pasa que lo que hace finalmente es degradar el cargo. Porque Por el cargo de supuesto. presidente de la República. Y yo creo que aquí hay un tema. Yo creo Y que se hay varios evita temas. el cargo, ojo, Sí. perdón, Gustavo, el cargo de presidente o el cargo que sea, en el caso de ustedes que Ujú. fueron candidatos a diputados, el cargo se evita y no solo tiene que parecerlos, o sea, serlo, sino que además parecerlo. Por supuesto. O sea, Gracias. mira, es una cuestión muy práctica que le tiene que haber pasado a Italo también. Como tú como candidato a diputado, siendo candidato a diputado, tú no puedes llegar y reaccionar ante una agresión de una persona que a uno lo insultan en la feria por ser Ujú. solo por el hecho de ser candidato a ¿Te diputado. insultaron en la feria alguna vez? 2 veces. Ya. Sí. A mí también muy pocas veces, pero yo no reaccioné. Tú te mantienes firme, templado, calmado, porque eres candidato. Imagínate ser candidato electo o ser diputado o habitar el cargo en una elección popular. Pero aquí yo creo que hay un tema mayor. Yo creo que es algo que ha recorrido toda la gestión del presidente Gabriel Boric, incluso desde antes y ahora como presidente con mayor razón. El ego. Ojo que esto lo está diciendo ni más ni menos que un ex candidato por el bloque partido- oficialista. el bloque oficialista. Sí, claro. De hecho, yo fui militante de Convergencia Social. Convergencia. Yo les quiero recordar que yo lideré, fue el único que se atrevió de la gente que tenía cierta figuración pública de liderar la tesis de rechazo a la fusión de Convergencia Social con Revolución Democrática, por razones que en ese momento eran bastante entendibles y que a mí me parece que con el tiempo me van a dar la razón. Pero Ya, pero avance. yo creo que aquí hay un tema de frivolidad y hay un tema más importante. Hay un grado de hipocresía por parte del presidente Boric muy grande. Cuando él se refiere en términos humanos al caso de Gustavo Gatica y comete este error de referirse a una sentencia de otro poder del Estado que además no está ejecutoriada, que no conocemos en su integridad, que quedan recursos pendientes, que puede darse vuelta. En la Corte podría darse vuelta la sentencia, como ha ocurrido muchas veces. Hay algo más importante. Cuando el Frente Amplio tuvo que determinar las listas parlamentarias, dejaron fuera a Gustavo Gatica. Entonces, venir hoy día a rasgar vestiduras respecto de un fallo que aún no está firme y que quedan muchos recursos todavía, la verdad de las cosas que es aún más grave porque da cuenta de la gran hipocresía de el presidente de la República. Oye, y otra hipocresía, pero creo que entremos en materia, solo para agregar a tu comentario. Otra hipocresía también es precisamente, y ojalá nos alcance el tiempo para conversarlo, esta discusión que se ha generado a propósito del fallo del caso de Gustavo Gatica, acerca de la autoría, quién apoya o no apoya, o apoyaron en su momento la ley Naim Retamal. O sea, el propio presidente Boric celebraba aquello y hoy día tenemos que el oficialismo está prácticamente quebrado por aquello. Pero yo creo que entremos en materia. Quiero que entremos al caso de la resolución que se pronunció, que se llama técnicamente, en realidad es el veredicto, porque se pronuncia respecto si es absuelto o condenado el acusado, que en este caso es Claudio Crespo, ex teniente coronel de Carabineros, que estaba el día 8 de noviembre del 2020 en una de las jornadas, por cierto, más violentas del estallido social, emplazado cerca de Plaza Italia, prácticamente, ahí en la calle Carabineros de Chile, si mal no recuerdo, donde, en resumen, resulta, producto de una acción policial, resulta que con lesiones graves, gravísimas, la víctima, Gustavo Gatica, quien dicho sea paso, hoy día es diputado electo. Así es. Diputado electo, pierde la vista producto del actuar policial. Esto ocurrió el año 2020. Esto es un juicio que se demoró 14 meses. O sea, las audiencias duraron 14 meses el juicio. Y con más de un año en prisión preventiva Con también más de un Claudio año. Crespo. Buen punto, con más de un año en prisión preventiva, que ha generado mucha polémica, porque aquí lo que imputaba el Ministerio Público, lo que acusó el Ministerio Público, y ojo que también hay querellantes particulares, también está Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí yo, Instituto Nacional de Derechos Humanos. ya, Sí. el INDH entonces está como querellante, no hay como equiparación de fuerzas, pero bueno, las reglas del juego son estas. Y el Ministerio Público acusa por, digamos,
haber causado estas lesiones en un contexto de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, que no constituye tortura. La cosa es que el fallo que se entrega, este veredicto que se entrega el día martes 13, finalmente absuelve a Claudio Crespo, señalando dos cosas relevantes a mi juicio. Uno, que se absuelve porque se aplica la legítima defensa, que se dan todos los presupuestos de la legítima defensa. Y también otro punto relevante es que se acredita, de acuerdo al fallo, de que fue Claudio Crespo quien disparó el arma que habría causado, ¿no es cierto?, la pérdida de la visión directamente de Gatica. Sí, con la escopeta antidisturbios. Exacto, la escopeta antidisturbios. Y en tercer lugar, destacar y resaltar la prevención que hace una de las magistradas del fallo, que ella señala que no tiene el grado de convicción suficiente para sostener que efectivamente fue el disparo de Claudio Crespo el que causa estas lesiones. Entonces, ese es el contexto. Perdón que me haya extendido un poquito. No, está perfecto. Pero yo creo que empezamos a conversar y a debatir para que la gente entienda un poquito de la cosa más técnica, no tanto lo jurídico, sino que de los hechos. Preguntarte a ti, lo primero, ¿cuál era el contexto ese día 8 de noviembre? Y un poquito los horarios y qué es lo que había, y puedes ir, por supuesto, que comentando también el contenido del fallo, que se hace cargo precisamente, el fallo es muy ordenado en la resolución, se hace cargo del contexto. Mira, bueno, yo creo que tú lo mencionaste muy bien, fue una de las jornadas más violentas. Claudio Crespo lo relata también en su libro. Y creo que también sería jugar un poco con la memoria de los chilenos, porque yo creo que nadie ha olvidado lo que pasó el 18 de octubre durante ese periodo. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, más de 3.000 de hecho, en pérdidas, en daño de infraestructura público-privada. Estamos hablando de 7 estaciones de metros quemadas completamente, saqueos, quemas, violencia, unas hordas que tomaron la llamada zona cero. Y que yo creo que dejó bastante marcada a la chilenidad los grados de violencia y en lo que resultó todo ello, porque finalmente nos llevó a un proceso constituyente, esta violencia que solo se detuvo a causa de la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que en realidad explicarle esto, por ejemplo, en particular a las personas que vieron la zona cero, un poco redundante, porque Claro. ellos lo vieron perfectamente. Bueno, el mismo Gustavo se fue a meter ahí un día, comentaba en varios programas. Entonces, yo creo que el veredicto es claro, es categórico, en el sentido de que te cuenta los 5 niveles de desorden público y los 5 niveles que corresponden al uso de la fuerza, en donde se cumplían con todos los parámetros para que Carabineros utilizara su arma de fuego, no su escopeta antidisturbios. Hagamos un poquito la precisión. ¿Qué nivel califica el tribunal que era el nivel por parte de la víctima? Así es. Gustavo Gatica, el nivel de agresión, que para justificar, ¿no es cierto?, la 5. legítima defensa. En 5, nivel 5, es decir, estaba en peligro la vida de Carabineros. Ya, ¿y qué es lo que estaba haciendo efectivamente Gustavo Solo Gatica? quiero precisar. Estaba en peligro potencialmente la vida. Porque Sí, bueno, lo el que- concepto lo que quiero- jurídico porque si no estaría muerto. Claro, pero Si es no que estaría es un muerto. potencial letal. Así- Claro, así se- potencial porque Lo que no pasa- concretó el acto, pero estaba la intención, Lo que pasa- estaba el contexto. Exacto. Claro, lo que Exacto. pasa es que a la calificación del nivel 5, que es el máximo nivel de violencia, donde el carabinero está facultado o autorizado para utilizar todos los medios y las armas. que Arma tiene- letal, Arma letal. derechamente, arma Exactamente. letal, que no fue lo que ocurrió. No, de hecho no fue Hay así. que de dejarlo hecho. en claro. Ujú. Sí, correcto. Ahora, efectivamente, eso, cuando tú hablas de potencialidad, lo que entras a calificar, y es lo que va, a mi juicio, centrar toda la discusión en la Corte, en el recurso de nulidad, Ujú. es el tema de si se cumplieron efectivamente los requisitos de la proporcionalidad en el uso de los medios. Ahora, Pero respecto de lo, o sea, a ver, Pero espérame, pero déjame que me gustaría que Ujú. Ítalo terminara de contarnos el contexto, porque estábamos hablando qué es Claro. lo que estaba haciendo en ese momento, o sea, en qué situación se encontraba Carabineros y qué es lo que estaba haciendo Gustavo Gatica y qué fue lo que dijo que supuestamente habría hecho. Efectivamente, o sea, es categórico, por eso es que yo creo que el recurso de nulidad va a ser rechazado absolutamente. Están los videos, las pruebas audiovisuales de cómo Gustavo Gatica estaba lanzando no una, sino que constantemente objetos contundentes, estas piedras que sacaban de distintos tamaños en contra de Carabineros, que no era solamente él, era toda una muchedumbre, un grupo de personas lanzando estas bombas molotov. De hecho, minutos antes se había quemado un carabinero a raíz de una Exacto. bomba molotov, fuegos artificiales. No hay que olvidar que durante el estallido incluso se registraron Sí. disparos
o sea, balas, armas de fuego en contra de carabineros. Infraestructuras metálicas también. Infraestructuras metálicas y los láser. Sí. Porque en todo este contexto, cuando tú estás con el casco en un día de noviembre, comprenderán que en Santiago un 8 de noviembre no hace frío, no es un día fresco, un día de mucho calor, con todo el equipo de carabineros, ¿no es cierto?, enfrentándose contra un grupo que lo supera vastamente en números, y además con láseres apuntando en la cara para que no puedan ver, mientras que al mismo tiempo le están atentando contra su vida con objetos contundentes, metálicos, fuegos artificiales, bombas molotov y todo este tipo de objetos o instrumentos. Ahí fue donde Carabineros termina haciendo uso por orden radial, además, de su escopeta antidisturbios una vez agotados. Que es nivel 4. Que es nivel 4 y estaban en nivel 5, además, en ese autorizados momento. para poder responder con arma letal. armamento de nivel 5. Una vez agotado, además, los camiones hidrantes, ¿cierto?, conocidos popularmente como los guanacos, y las bombas lacrimógenas. Perdona, y un paréntesis, de hecho se aprovechó en ese momento, y eso lo establece así el fallo, que el único, sí, porque habían dañado también los carros lanzaguas, estaban dañados. Y el que estaba disponible para ser utilizado estaba recargando. Y se demoraba 20 minutos. Exacto, y se aprovechó esa instancia también, eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el fallo. El veredicto. Se aprovechó esa instancia para precisamente volver a atacar y lograr una suerte de avanzada, porque esto es como una lucha de infantería, Así ¿no? es. Entonces lo que hacían los manifestantes estaban con todo lo que tú has señalado, con bombas molotov, y además ellos protegidos con escudos, antiparras, cubriéndose la cara, cascos incluso. Exacto. O sea, de hecho, el veredicto no solamente dice que estaban organizados. Así es. Así lo constata el veredicto. Esto no era espontáneo, no era que era un grupo de personas que se fue sumando, sino que se veía organización en esto. O sea, la primera línea, no cabe ninguna duda que, más allá de que yo califico esto, porque yo cuando estuve presente, yo sentí francamente miedo. Vi una violencia irracional sin un sentido en democracia, porque eso es importante. Yo también participé teniendo 14, 15, 16 años, 17, en protestas y en otras cosas durante la dictadura. Y el contexto y el sentido era otro. Incluso en ese tiempo, a pesar de estar luchando contra una dictadura como movimientos sociales, no hubo el grado de destrucción ni el grado de violencia que uno podía observar en posterior al 18 de octubre. A mí, el día que fui, que no fui nunca más, porque francamente ponía en riesgo mi integridad física y eventualmente hasta mi vida, porque además, cuando yo decía, ¿qué sentido? Yo le paré los carros a unos cabros que estaban destruyendo... Perdona, pero qué importante punto tú haces. Es que déjame hacerte el paréntesis. Cuando tú dices, yo fui, Gustavo, ¿va? Y dice, no vuelvo nunca más porque expuse mi vida. Exactamente. Esa es también una situación que se le reprocha precisamente a Gustavo Gatica. Se expuso a ello. Que él, una autoexposición al riesgo. Sin duda. O sea, y además con la mentira de que... Exactamente, que era lo que digamos. Que en ese contexto no era solamente él tirando piedras a muchos. Y él dijo que estaba sacando fotografías, para lo cual además hubieron muchos testigos que, valga la redundancia, testificaron durante el juicio asegurando que Gustavo estaba sacando fotos. Entonces la única manera en que eso haya sido verdad es que se aplicara su criterio de ideología de género y la piedra se autopercibiera como una cámara fotográfica, porque de hecho al momento en que le llega, lamentablemente por supuesto, los perdigones, él tenía una piedra en la mano. De hecho, en la mano derecha, lo señala el fallo, y hay exactamente. imágenes que así lo reflejan. Y no una piedrita, no era una canica, era una piedra. ¿Ah? Sí, mira, sí, a ver, el tema, eso está claro. El punto o sea, es... hasta acá no tenemos discusión, no hay tú no disientes de cómo se establece la secuencia de los hechos. O sea, lo establece... A ver, de nuevo, quiero esto es importante para la ciudadanía decirlo. A ver. Yo no conozco, no estuve ahí el día, no soy testigo, no sé cómo ocurrieron los hechos realmente, pero tengo que hacer fe que los 3 jueces, por unanimidad, establecieron determinados hechos en función de las pruebas que se acompañaron al juicio. Y por lo tanto, yo no tengo ningún argumento, no tengo ninguna razón, ningún motivo para dudar de lo que ahí se establece en el fallo.
Porque si empezamos a dudar de todo, incluyendo de lo que establecen 3 jueces en función de las pruebas acompañadas en el juicio, vamos a debilitar el Estado de Derecho de tal manera que ya va a dar lo mismo una sentencia o no. O sea, da lo mismo que existan los jueces, los tribunales, hagamos justicia por nuestra propia mano, porque efectivamente no confiamos en ninguna institución. Por eso que es peligroso lo que ha hecho el presidente de la República, por eso que es peligroso, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho Lorena Fríes en sus redes sociales refiriéndose al fallo. Oye, las declaraciones, perdón, del propio Gustavo Gatica, que ojo que también, yo entiendo su rol de víctima, por cierto que uno lamenta él es lo que le víctima, pasó. sin duda. Sí, pero se expuso. pero esperemos un poco. Pero aparte de eso, o sea, hoy día, tal como lo conversamos al inicio, y ustedes fueron candidatos a diputados, él hoy día es un candidato electo. ¿Sí? Es un diputado electo. Por lo tanto, también, independientemente de que sea víctima, hay que también o sea, tener ojo con ese tipo de declaraciones, porque ya entró al mundo de la política. Sí. Y va a ser lamentablemente. Veremos. Va a ser una autoridad. Veremos. A ver, yo quiero separar 2 cosas. Yo creo que una cosa es Gustavo Gatica, que estuvo en las manifestaciones, y otra cosa es el candidato Gustavo Gatica. A mí me parece, de todo lo que le he escuchado a Gustavo Gatica durante la campaña, e incluso con posterioridad al fallo, las declaraciones que él hace a la salida del tribunal después de este fallo son bastante templadas. ¿Te parece templado que él diga como una persona que le deja a otra ciega no está en la cárcel? Porque eso fue lo que dijo. Sí, pero él lo dice, pero él lo dice como víctima, si él es el que quedó ciego. Eso a mí me parece natural. Me parece obvio. Es como que si tú entrevistaras al padre al padre a quien le mataron a su hijo a la salida del tribunal y se dice exactamente lo mismo, que la persona que cometió el que lo mató en realidad actuó bajo un eximiente de responsabilidad penal, legítima defensa, y lo mató nomás. Y queda libre porque no tiene responsabilidad penal. El padre, si tú lo entrevistas a la salida de ese juicio, va a decir, probablemente va a actuar como víctima. Eso yo no entiendo. Ahora, el tono que le utilizó, y yo lo escuché, fue bastante templado, más allá de lo que tú estás diciendo, que uno podría tener una crítica técnica, sin duda alguna. Pero en el caso particular de Claudio Crespo, y me quiero ir a las declaraciones de Claudio Crespo, y a las manifestaciones, incluso manifestaciones con signos nazis, con gente que muy fanática, la verdad que a mí me generan un problema. Porque ¿Qué problema te generan? me genera un problema porque es no entender lo que ocurre más allá de tu dolor con alguien además que ha profitado de su caso. O sea, pero perdona, pero no se ¿Quién puede ha profitado entender? de su caso? O sea, él escribió un libro, se vende su libro, gana Quien ha dinero. profitado de su caso es Gustavo Gatica, Pero está que bien. salió electo nada más que por convertirse en un símbolo de la izquierda, cuando es una persona que debería estar presa, Pero es que yo te porque puedo- intentó asesinar. Pero- Y es que me sorprende que es tú que como no es abogado, no- Gustavo, Escúchense. tú como abogado me sorprende que lo que no te parezca escandaloso es que hoy un diputado electo de la República, que fue electo y que la razón por la que causa tanta sensibilidad en la discusión pública es porque la izquierda lo convirtió en mártir, cuando él mintió en su declaración. Estamos hablando de una querella calumniosa, porque él mintió al igual que los testigos, lo que llevó a que una persona inocente estuviera 14 meses en juicio, y después de eso, además, sale electo diputado. Y además, ¿de qué mintió? Porque él dijo que estaba sacando fotografías, pero estaba intentando asesinar a Carabineros. No, Es decir, no. Claro que sí, eso A es lo ver, que dice perdona. No. el veredicto. Dice que había un riesgo potencial, por eso que es importante. Pero, a ver, Pero el riesgo potencial es de muerte- probabilísticamente está bien, alto, si no, no sería es que lo- potencial. Gustavo, pero espérame. O sea, yo quiero poner un poquito Por favor. que me encanta que tengamos este debate, pero lo que pasa es que acá, sí, yo entiendo que tú vas al tecnicismo y tú lo pones desde quizás Es que la incluso vereda más... la interpretación de la palabra potencial está errada por tu lado. Porque potencial, a ver, uno dice riesgo potencial cuando es probabilísticamente alto que esto pase. Porque potencial es que yo salga y me atropelle un auto. ¿Me entiendes? Ahora es distinto cuando una persona me tiró el auto encima y yo lo esquivé. Potencialmente es relacionado a una alta probabilidad. No, Sí. y el tribunal lo que hace, el ejercicio es de este riesgo potencial letal. Por lo tanto, Exacto. la situación en la hipótesis en la que se pone, tanto así que lo autorizaba incluso, en teoría, hasta llegar al nivel 5, que es un arma derechamente de fuego. letal, Sí, más claro. no la escopeta disuasiva con perdigones, ¿no es cierto? El tribunal, el ejercicio intelectual que hace es ese. Es decir, es tal la entidad de la amenaza que tiene en este caso, que representaba, comillas, la víctima, que es Gatica, que Crespo no podía hacer otra cosa menos que responder de ahora esa solo- manera, y por solo- lo tanto se entiende que es proporcional, y ahí es que el tribunal arriba a la conclusión Solo de que acá quiero- hay el uso de la legítima Solo defensa. quiero poner las cosas en su justa Pero medida. que tú has dicho que ha profitado Claudio Crespo. O sea, él ha profitado, ¿Por porque
o sea, alguien que escribe un libro, que vende libros a partir de lo que a él le ocurre, que es legítimo. Yo no estoy diciendo que sea ilegítimo. Pero decir que él no ha tenido o no ha sacado ningún provecho más allá de lo que él ha tenido que padecer, porque efectivamente, según lo que él dice, el costo de su defensa, el año en la cárcel, sin duda alguna. Ahora, eso, lo que a él le ocurrió, es lo que le ocurre a cualquier ciudadano que está puesto en tela de juicio, que existe porque cuando el juez, cuando los jueces decretan la prisión preventiva, no lo hacen de manera arbitraria porque se les ocurrió, se levantaron el día y dijeron, no, sabe que a Claudio Crespo lo vamos a dejar preso en su casa, lo vamos a mandar a prisión preventiva. Lo hacen porque existen indicios fundados y existen causales legales que le permiten sostener al tribunal que la persona no esté... representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Avísala al veredicto, porque ahora, lo que demostró es que no. No, está bien, pero es parte de las reglas del juego. Pero Gustavo, pero convengamos también en que se ha dicho de que acá, por parte del Ministerio Público, la Fiscalía y particularmente la fiscal Jimena Chong, ha habido una suerte de no sé si ensañamiento, pero una falta de objetividad a la hora de investigar este caso y otros casos donde también ha perdido. Entonces no sé, lo planteó y lo dejó sobre la mesa, no sé si efectivamente lo que le pasó a Claudio Crespo en tanto imputado y hoy día absuelto es lo que le pasaría a cualquier imputado en una situación similar. No lo sé. Bárbara, tú lo dijiste bien, es ensañamiento. Es cosa de ver el veredicto y cómo el mismo tribunal termina descartando la acusación que hace Jimena Chong en contra de Claudio Crespo, en donde incluso llegó, una vez que sale este video en el que se ve a Gustavo Gatica, a decir que el video está adulterado. O sea, ese era el nivel de argumentación de Jimena Chong. Eso es lo que dice en el fallo, o sea, en el veredicto. Oye, y convengamos una cosa, un detalle importante que la gente quizás no lo sabe. No existe ninguna prueba audiovisual que haga, que tenga la toma directa en que Claudio Crespo le dispara efectivamente Gustavo Gatica. No, o sea, convengamos que eso no, es que había muchas imágenes. Pero espérame, déjame terminar el punto, Gustavo. Había muchas imágenes. No existe aquello, y eso también es una razón por la cual una de las magistradas del Tribunal Oral, del Cuarto Tribunal Oral de lo Penal, hace esta prevención donde ella no tiene la convicción de participación de Crespo, precisamente por aquello, porque lo que se hizo es una reconstrucción de la escena con distintas imágenes y que es carísimo eso, material por lo demás. Visual. Es carísimo, ahí vienen los costos de gasto de Claudio las también. costas, y se hace eso. Entonces, es que también hay que ponerlo arriba de la mesa, porque también es necesario que la gente lo sepa. Sí, no, por supuesto, pero también es cierto, porque a mí ese argumento no me gusta cuando no es un argumento que está en contra, por ejemplo, de la conclusión final del fallo. Por ejemplo, como ocurrió en el caso del financiamiento ilegal de la política, lo que pasó con Longueira, en fin, y Marco Enrique Minami, que había un fallo, un juez que fallaba completamente en contra de la lógica de las otras dos magistradas. Aquí en este caso es sobre un punto específico, pero yo te podría decir al revés. Bueno, existen dos jueces que llegaron a la conclusión contraria. Ahora, sin duda alguna que es un caso difícil porque el ambiente de caos en que se produce esto es real. Ahora, una piedra potencialmente, quiero irme al tema técnico, potencialmente, porque es importante también este tema, a mi juicio. Los miembros de fuerzas especiales están protegidos con casco, con indumentaria que le permite resistir piedrazos o pedradas que no le generan el daño que le generaría a alguien como cualquiera de nosotros que va caminando por la calle y te tiran una piedra, como hubo muchos manifestantes que quedaron heridos por piedras tiradas por esta gente que... Por los mismos manifestantes. Por los mismos manifestantes, exactamente. Que es una de las razones por las que yo dejé de ir a ese lugar, porque la verdad que era un caos completo, era una violencia sin sentido. Entonces, lo que quiero decir es, por eso que yo creo que ese va a ser un punto de discusión en las instancias que vienen. Pero ¿qué es lo que quieres decir tú? Que por el hecho que Carabineros estaba con casco, con cierta indumentaria, que eso permite que el otro lo tire en piedra. Quiero decir que en función del veredicto hay una duda razonable para el Ministerio Público, incluso para Gustavo Gatica como querellante, de si se empleó correctamente el
¿cómo se llama? Si se dio por cumplido el criterio de proporcionalidad en el caso de la ¿A ti legítima te parece defensa. que no existe? No Gustavo. me parece que no existe. Me parece que hay una duda razonable. Es un No, pero que eso espacio quiere decir que a el criterio- explorar por la defensa, en este caso por Gustavo Gatica. Ahora, ¿Pero ¿por qué razón Gustavo, ¿qué es concreta? lo que ¿ah? ¿Por qué razón concreta tú crees que hay un espacio para aquello? Para duda Porque- razonable. Exacto. Porque efectivamente, si lo que se demuestra es que tenía una piedra en la mano, efectivamente, una piedra tirada en contra de las fuerzas especiales que están con casco, que están con escudo, etcétera. Ya, La pero- verdad, las cosas Gustavo, pero sí te entiendo. Es que No, sí, es que aquí a lo que voy Termina la idea y, Sí. y después a quítalo. lo que voy es que no es solo el caso de Gustavo Gatica, eran otros manifestantes. Entre todos ellos, la amenaza sí efectivamente era una amenaza letal. Tú no puedes entrar a distinguir. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Un cherry picking? No. ¿A quién le Sí, responde? no, para nada. Si lo que yo estoy diciendo es que es un caso difícil en términos de la evaluación de la proporcionalidad. Nada más. Lo que yo no Pero es estoy que- en que desacuerdo. Gustavo, Un segundo, es que yo no esa- estoy en desacuerdo con yo no estoy en desacuerdo con el fallo, Bárbara. Lo que yo estoy diciendo, tampoco lo voy a cuestionar porque no tengo el fallo a la mano. De hecho, el fallo sale recién en mayo. No están todos Sí, los pero detalles. tenemos un Está en el veredicto veredicto. importante de 53 páginas, No, por Gustavo, supuesto. donde se hace un relato. O sea, perdóname, el tribunal, más allá de que si a uno le guste o no le guste el fallo, más allá de que Claudio Crespo sea un personaje que no es agradable quizás para la mayoría de las personas, para la gente más izquierda allá- nomás, la gente de derecha bueno, lo más allá de todo eso, el fallo sí se hace cargo, Gustavo, de todas las circunstancias. Y lo que tú dices, a mí me parece que me gustaría hacerte la precisión. Cuando tú dices y das a entender de que Carabineros estaba acompañado, ¿no es cierto?, un grupo de funcionarios del GOPE, que en esa época era de fuerzas especiales, quiero decir, y que estaban con indumentaria, etcétera, tú estás representando una situación que es muy distinta a lo que se refleja en la lectura que uno hace del veredicto, porque el veredicto señala lo contrario. y en las Señala que imágenes. estaban parapetados, que ya no podían incluso replegarse más, porque replegarse más implicaba el riesgo de su vida. Estamos hablando que en esas circunstancias, en cuestión de minutos previos, De segundo. había un carabinero que se estaba quemando Con una producto bomba del molotov. impacto de una bomba molotov. Ahora, claro, yo un comentario nomás de contexto. Creo que este día fue particularmente violento además porque creo que fue posterior a la denuncia falsa por parte de algunos diputados de izquierda respecto al centro de torturas en la estación Baquedano. De Carol Cariola y Camila Vallejo del Congreso de Carmen Valparaíso. Hertz, y Carmen sin duda. Hertz, sí. Me acuerdo perfecto. Descartada posterior. y descartada totalmente por En donde aquel entonces director del INDH, Sergio Mico. Así Así es, es. y que fue incluso el juez Urrutia a meterse ahí y hacer todo un escándalo con las diputadas de que esto era un centro de tortura, no si era realmente dantesco esto, que llevó a esa reacción hiperviolenta para ese día. O sea, que también acá hay responsabilidades que acá Sin duda, estoy de empezaron a sacar acuerdo. el trapito. Ahora, tres cosas con lo que tú dijiste, Gustavo. Uno de ellos es, dijiste, bueno, yo podría usar el mismo argumento respecto a que hubieron dos jueces que estaban de acuerdo, que estaban convencidos de que había sido Crespo quien había percutado el disparo. Está bien, en ese punto hubo división, pero en donde no hubo división, por ejemplo, fue en el caso de los niveles en el contexto en el cual estaba, No, sin digamos, duda. Crespo, El digamos. máximo nivel de peligro. Exactamente. Mm. Y también en donde tampoco hubo, donde no hubo división, fue en que la prueba presentada por la fiscal Chong era altamente especulativa, pues se demostraba o no dejaba claro que Crespo haya disparado, digamos, por sobre la línea media del cuerpo, digamos. La con parte superior del cuerpo. Exacto, con la intención de afectar el ojo. Eso tampoco No, hubo más de- que yo Sí, la verdad, o sea, usando solamente Sí. el sentido común, si estás a 20 metros con una escopeta, estás en una La situación discusión de era este si tipo. eran 20 o 24. Lo que quiero decir es que sí, es una discusión bastante fina, que yo creo que no tiene mayor relevancia, porque de hecho lo que estableció el fallo por unanimidad, que es en lo que yo me centro, puede ser todo cierto, incluso que le disparó, incluso que pudo haber, voy a decirlo de esta forma, no quiero que se me malentienda, pero puede ser incluso que haya sido descriteriado de percutar su arma de servicio o la escopeta antidisturbio de la forma que lo hizo. Incluso podríamos estar en eso. Pero un tribunal de la República, 3 jueces de la República sostuvieron que aquí se actuó o se obró en legítima defensa, además de la ley Naín Retamal que también establece una legítima defensa privilegiada. Entonces, para mí, como abogado y también como ciudadano,
yo no tengo más que confiar en lo que hizo el tribunal hasta que a mí no se me demuestre lo contrario, ¿cachai? O sea, estoy de acuerdo contigo. A ver, no, mira, ni siquiera. Yo sea, te digo, tú puedes dudar y tienes el derecho a dudar. Uno puede dudar de los fallos de la justicia porque Exacto. hay fallos que uno dice, bueno, esto me parece sospechoso. Pero lo que te estoy diciendo acá es que acá los jueces estuvieron de acuerdo en que se actuó acorde a la ley, de que el sujeto estaba atentando contra la vida de Carabineros, de que todas las pruebas que había presentado el fiscal Chong fueron desestimadas, de que realmente Crespo no había manera de, digamos, de afirmar que él estaba actuando de manera descriteriada, disparando por sobre la línea media de la cintura, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices que hay duda razonable, ahí te estás equivocando. No, pero duda, yo me refiero... Dijiste duda razonable sí, respecto desde el punto de vista de Chong y todos sus argumentos claves fueron absolutamente desestimados. Solo en un la punto. La prueba audiovisual fue desestimada. Pero Ítalo, solo... Y además, perdón, y último punto, la interpretación que ella trata de dar a la legítima defensa. Ella dice que lo que correspondía en legítima defensa de Carabineros es que ellos abandonasen su deber, Sí, que se que se replegaran y huyeran. Sí. O sea, imagínate, No, si eso es aplicáramos... absurdo. Ese criterio es muy malo porque eso implicaría que el Estado abdicara de su función de mantener orden público. Bueno, Oye, y aparte... Solo eso nomás. Pero, pero- perdóname, Sí, permíteme, sí, Bárbara, sí. solo un segundo, quiero hacer una precisión, porque no quiero que se malentienda. Yo lo que estoy diciendo es que del fallo, lo que a mí me parece discutible que se pueda debería aprovechar o Que donde se va a podría centrar, revertirlo. que podría revertir es el criterio de la proporcionalidad. Nada más. No estoy diciendo que todo lo demás no sea. Fíjate De hecho, que a mí me es solo pasa- desde el punto de vista técnico. ¿Ah? Sí, sí, sí. Pero sí que si tú reconoces... Solamente desde mi posición, o sea, yo lo leo, yo no soy penalista, pero, o sea, sé derecho penal, pero no me dedico al tema penal, pero yo leo y yo diría, bueno, si yo tuviera que atacar esta sentencia, atacar este veredicto, la sentencia que vamos a conocer en el mes de mayo, bueno, lo haría desde este lugar. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que los jueces se equivocaron? No. ¿Estoy diciendo que lo que plantearon o a la conclusión a la que arribaron es falsa? Tampoco. Que es ilegal, menos. Que es inconstitucional, menos aún. Lo que estoy diciendo simplemente es, ok, del veredicto, que no tiene todos los antecedentes de la sentencia, porque la sentencia va a ser probablemente de unas 400 páginas, más o menos, Se tiene que hacer cargo de toda la porque tiene que prueba, hacerse cargo de todo. Fíjate que yo soy súper responsable. Yo digo, con lo del veredicto, a mí me parece esto, pero hago la prevención de que todavía no conocemos el Mira, texto completo de la Sí, está sentencia. bien, pero yo quiero, fíjate que ahí, pero no para entrar en discusión, solamente dejar asentado que a mí me parece que precisamente la proporcionalidad es algo que está, por lo menos en el veredicto, está tan bien asentado, Sí. está tan bien analizado, Exacto. tanto es así que reitero, o sea, Crespo podría haber utilizado un arma letal en contra de Gatica, o sea, Y no lo hizo. gracias a Dios no pasó, podría haberlo matado Y ahora, bueno, y aún así habría operado La legítima defensa. la excusa, o sea, exacto, la eximente de responsabilidad penal que vendría siendo la legítima defensa. Entonces, ahí yo no me quiero perder. Y lo otro que quiero plantearles, que me pareció interesante también del veredicto, es que el veredicto también se hace cargo, ¿saben de qué? De los niveles y del derecho a protestar, a manifestarse. O sea, el fallo o el veredicto, bueno, la el resolución veredicto. se hace cargo y dice, a ver, aquí, y todo esto a propósito de la primera parte, cuando empieza a distinguir cómo funciona Carabineros, cuando empieza a hablar de los 5 niveles, ¿no es cierto?, de respuesta de acuerdo al protocolo que tiene Carabineros, a su vez como contrapartida los 5 niveles de agresión, si se quiere, que puede enfrentar o verse enfrentado a Es Carabineros. un reglamento Sí, son dos reglamentos, Así. reglamentos que son las normas que se utilizaron. Entonces, lo que hace el fallo es que dice, ojo, acá las protestas, ¿quién se entiende por protesta? Que sea aceptable, que sea lícita, que se marque dentro del derecho constitucional, la garantía constitucional a manifestarte. Y una de las razones por las cuales también se entiende que esta protesta en particular también fue una, comillas, protesta o manifestación totalmente ilícita, es de momento que, mira, ni siquiera es ni hablar de las bombas Molotov, por supuesto que eso es evidente, es de perogrullo, sino que es lisa y llanamente por el solo hecho de que cuando tú protestas no tienes autorización, podría pasar. Y hasta eso la sentencia dice, ok, pero cuando ya empiezan a lesionar los derechos de otros en algo tan sencillo como es el ejemplo de impedir la libre circulación vehicular,
estamos en la hipótesis Mira, y estamos en ese escenario. Qué Entonces, buen eso punto me que parece tocaste, Bárbara. Ahora- Porque, sí, perdón. Es importante lo que tú mencionas porque también habla de lo corrido que está el cerco, ¿no? En Chile estamos acostumbrados a que una protesta corte el tránsito. Cuando un derecho jamás Exacto. puede, y ustedes que son abogados lo saben, jamás puede interferir en el derecho de otro, ¿cierto? Exacto. Porque son barreras, ¿no es cierto?, en el cual para que podamos convivir pacíficamente. Por lo tanto, incluso cuando la marcha es, entre comillas, pacífica, porque al momento en que violenta el derecho de otro ya dejó de ser pacífica. Así es. ¿verdad? Porque yo lo estoy forzando. Sin duda. Entonces, inmediatamente ahí ya pierde toda legitimidad porque no se puede sobreponer a otro. Solo ese punto. Y otro importante que me parece muy relevante a la discusión es entender qué es proporcionalidad. Porque al final el fallo también lo dice clarísimamente, digamos, en lo que es el principio de proporcionalidad es lo que confiere a Carabineros el derecho a actuar con una fuerza tal que ayuda a neutralizar el acto. Así es. Es decir, no es que tú me tires una piedra y yo te tiro una piedra. Es que si tú me tiras una piedra, yo tengo que actuar con fuerza tal de manera que yo te pueda neutralizar. De acuerdo a estos niveles que, como también reconoció Lorca, se cumplían. ¿eh? Ujú. Entonces es importante que eso lo entienda la gente, porque proporcionalidad, así como tú hablas de potencialidad es muy amplio, pero que en realidad tiene que ver con probabilidad. Es decir, que hay una alta Claro. probabilidad de que eso suceda. Proporcionalidad no es igual, Exacto, sino no que es piedra con piedra. es en simple. neutralizar. Exacto. Y ahí es donde viene el problema con el análisis que yo sé que a veces lo usa Gustavo nada más, que es de alguna manera desnaturalizar el contexto. De que, claro, Gustavo Gatica, cuando el veredicto dice que está atentando contra la vida de Carabineros, no solamente porque estuviese tirando una piedra, es porque se sumó a un grupo Sin violento que duda. utilizaba piedra, forgamos, y dentro de la reacción de Carabineros, él resultó lesionado. Así es. Puede haber sido cualquier otro, pero no fue un ensañamiento contra él porque él estaba tirando una piedra en particular. Claro, sino los actos violentos agregados de todas las personas presentes ahí en contra de Carabineros efectivamente hacían. Exactamente. De hecho, calificaban el En el contexto lugar que tú en planteas, si nivel hubiese 5. sido un Gustavo Gatica por él solo, tirando piedras contra un carabinero, claro, ahí yo te digo, sí, tiene casco, no tiene que usar su... Lo Como pueden que no hay reducir. igualdad, Ahora- como que no Pero hay ese no era igualdad. el caso. Ahora, yo quiero solo puntualizar algo. Yo estuve, por estas casualidades de la vida, yo estaba en Barcelona cuando se hicieron la primera marcha de los indignados. Marcharon más de 500.000 españoles por las calles de Barcelona. No hubo ni un solo destrozo. Se cortó el tránsito. Eso solo quiero decirlo porque cuando hay una manifestación tampoco uno puede pretender, y por eso que las manifestaciones, cuando tú las son organizadas, en Requieren general hay autorización. autorizaciones de la autoridad, porque la autoridad lo que hace es cortar el tránsito y desviarlo por otras vías. Mm. Ahora, y en esa protesta de que más de 500.000 personas, yo estaba comiendo, estaba comiendo en un lugar, Porque te va muy bien, eh, hay que decirlo. porque soy muy Ya, buen pero- abogado. Pero vamos al punto, Gustavo, vamos al punto. Al punto que voy es que esas manifestaciones generó un cambio en los criterios del gobierno español en ese momento, a través de manifestaciones absolutamente legítimas, que son las manifestaciones de los indignados, que se produjeron en muchas ciudades en España. Y yo estuve presente en Barcelona, y me acuerdo que me metí a la marcha y estuve marchando con ellos, y la verdad las cosas que el nivel de indignación era muy alto, pero no había violencia. Tenían Bueno, claro que no tenían que romper el paradero de las micros, la banca de la plaza. Era evidente. Pero es que esa es la diferencia y ese es el Correcto, análisis estoy que de tenemos que acuerdo. hacer acá en Chile. Ahora mira, nos quedan pocos minutos. Yo quiero aprovechar la oportunidad que tenemos a Ítalo Meña, porque Ítalo, tú conoces personalmente A Claudio. Crespo. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito, porque yo lo planteo así, es una persona que genera, tú le dices en cierto sector de la izquierda, quizás en personas más moderadas, genera un poquito de ruido, ¿no? Es una persona que va muy de frente y que tuvo, a mi juicio, unos quizás no tan convenientes, desafortunados posteos en redes sociales tras conocerse el veredicto. Ujú. Quiero que me cuentes un poco de él, cómo es la perspectiva de él, qué tanto ha sufrido por esta... No, lo ha pasado persecución. pésimo. Cuéntame un poco. Él lo ha dicho en muchas entrevistas también, y personalmente ni hablar. Él ha estado en un momento muy deprimido respecto a lo que está pasando. O sea, por eso cuando la gente se indigna respecto a su celebración, bueno, digo, flaco, 1 año preso sin ver a su hijo, recién que cumplía 2 años, después enfrentando a la justicia, que le abrieron una causa que fue desestimada, que fue hace no sé cuánto tiempo. Que ese Él- fue otro juicio. Fue otro juicio de la fiscal Chong, después inmediatamente por el caso Gatica, que además se hizo muy mediático naturalmente, porque durante el periodo este, acuérdense que se elevaron muchos símbolos. Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, el perro Matapaco, la primera línea, un montón de símbolos que incluso el último fue recibido en el ex Congreso como nuestros héroes, ¿ah? Por gente que después fue representando la nueva constitución que trataron de hacer. Entonces,
Claro, naturalmente este ensañamiento en contra de Claudio Crespo tiene mucho que ver con ese contexto y también porque él es un carabinero que no pasa desapercibido, porque es una persona muy grande, Sí, es alto. Sí, es. Entonces es un tipo que además lo ponéis de G3 y lo veis desde cualquier parte de la protesta, digamos. Perdona, que en todo caso, que el tamaño en general de cuando en Europa o en Estados Unidos tú ves la gente de fuerzas especiales, los agentes de fuerzas especiales de policía son en general muy altos. Ajá. Sí. Por lo tanto, son muy impresionantes porque justamente tienen Claro. ese objetivo. Y eso llevó, dado que tuvo una carrera muy destacada, porque de hecho él estuvo en Valparaíso y la izquierda se encargaba de mentir, de decir que le decían el carnicero, que le pegaba a los niños, mentira. De hecho, él en su hoja de felicitaciones en su hoja de vida con felicitaciones de Valparaíso por su tremenda labor. Bueno, naturalmente todo esto le ha afectado mucho porque él también ama su institución, ama Carabineros. ¿Se También ha sintió habido abandonado por Por Carabineros? supuesto que sí, también hubo un abandono, no solamente él, sino que muchos otros carabineros como Patricio Maturana, como el Cabo Zamora y muchos otros que fueron dados de baja en absoluta presunción de culpabilidad antes de que se demostrara que eran si eran culpables o inocentes. Ahora, espérate, yo creo que hay que precisar un poco. Efectivamente, hay muchos que han sido dados de baja cuando hay motivos que así lo ameritan, pero en general la gran mayoría son eficientemente defendidos por la Fiscalía, o sea, perdón, No, por la la Defensoría Defensoría Penal Pública. Bueno, Pública. revisen el caso de Patricio Maturana y se van a No, está sorprender. bien, sí que hay casos y casos. Pero quiero decir que no es un hecho generalizado, nada más. No, pero en ese contexto las razones que tú dices eran políticas, porque finalmente era toda la prensa internacional. No hay que olvidar que la BBC, La Tercera y muchos medios estaban hablando del joven estudiante de psicología, fotógrafo, que le mutilaron los ojos durante una protesta pacífica. Claro, deliberadamente. Eso era literalmente, usted lee la BBC, dice eso. Leen La Tercera del 2022 y dice eso. Entonces, este enseñamiento en contra de una persona que realmente yo creo que Chile perdió a un gran carabinero, porque es una persona que yo personalmente conozco y que me parece de lujo, un tremendo ser humano, un tremendo padre, un tremendo esposo, contra quien también habían atentado con su vida previamente. No hay que olvidar que le pusieron una bomba en su trabajo. ¿Y eso en qué contexto, en qué época? Para los 50 años del Mauro Panqui, este anarquista, que es una agrupación anarquista en Chile, que se hizo muy famoso porque él llevaba una bomba en su mochila andando en bicicleta que iba a poner creo que en un cuartel y se le reventó y él murió. Ah, ya. Panqui Sí. Mauri, algo así. Sí. Y bueno, esa agrupación hoy existe y le fueron a poner en el año 2022, si mal no recuerdo esa fecha, una bomba a su trabajo. Con posterioridad a los hechos. A su trabajo. Ya. Sí, pero, o sea, fueron a la comisaría. No. La empresa de su esposa, que es una empresa de seguridad. Ya estaba dado de baja esa Claro. época. Entonces le Sí, pusieron fue una el bomba 2022. Y- 2022. y explosiva. Si no me equivoco, el 2020. Yo tengo que confirmar la fecha, pero le fueron a poner una bomba. Ya, pero espérame, Amigo. y aquí yo tengo una duda. Hay imágenes y están estos audios de Claudio Crespo cuando habla, que yo no los voy a reproducir Ujú. porque son... No, pero entiendo el punto. El punto no, pero estas expresiones que te voy a sacar los ojos Y refiriéndose el que a se otra queme. persona. Yo voy a hablar de esos dos Ya, puntos que quiero yo me que te acuerdo. hagas cargo de eso. El que se queme es en el contexto de durante el estallido, ¿cierto? Pero Que más que explicarlo, ¿te parece correcto? No, déjame ver porque tienen distintas opiniones los ambos. El que se queme, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se trata de un tipo que estaban en el contexto de esta desproporcionalidad de grupos, de atentado contra carabineros. Además de carabineros, tratar de resguardar que no maten civiles y saqueen y quemen y proteger su vida y tratar de mantener el orden público, un tipo de estos que estaba haciendo una bomba molotov se le reventó y se empezó a quemar. Entonces, más encima había que ir a asistirlo en ese contexto, poner en peligro mi vida por un tipo que estaba tratando de asesinarme en ese contexto. No, me parece que el audio lo ejemplifica y tiene toda la razón de ser. Ahora, el caso de te voy a sacar los ojos, obviamente me parece desproporcionado y no me parece de acuerdo, no estoy de acuerdo con ello, pero lo entiendo en qué contexto. En que en ese contexto, durante el estallido, ya se estaba levantando la idea de que Carabineros que salía deliberadamente a sacarle los ojos a la primera línea y a los manifestantes. Y en ese contexto de rabia, de mucha adrenalina, el tipo lo mete, chorizo, y le dice, te vas a sacar los ojos, como en el fondo amenazándolo con eso mismo que ya habían levantado, ¿no? Esa mentira que habían levantado. Es desafortunado, creo que no corresponde 100%, pero está ubicado en un contexto extremo, ¿ya? Estamos hablando como en los casos del derecho, cuando uno dice, bueno, hay un tipo en una balsa, Es un si caso corresponde difícil, sacar sin al duda tipo, alguna. ¿no? ¿Me entiendes? Es un caso extremo, ¿no? Entonces, claro, ese es el contexto de ambos audios. El primero lo entiendo completamente, el segundo entiendo el contexto. Me parece que, claro, se pasó de revoluciones, pero también entiendo que es un caso extremo, como los casos que se estudian en derecho, cuando hay que
Bueno, ustedes me Oye, entienden. este es un tremendo caso, súper interesante, que además dice relación también es emblemático, que todavía no está firme, como decimos los abogados, o sea, faltan todavía otras instancias, por ponerlo en términos simples, pero que abre un tremendo debate. Yo no sé, le quiero preguntar a nuestra directora de podcast, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 2 minutitos, entonces para cerrar quiero darle 1 minuto a cada uno para decir lo que quiera decir respecto a este caso, una reflexión final, un punto que quieras hacer, Gustavo. Yo solo quiero decir que este caso es un caso muy importante porque tiene que ver con la función que tiene Carabineros y el Estado para mantener el orden público. Yo creo que, lo digo como un hombre de centro izquierda, de izquierda, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de entender y de incorporar el hecho de que uno no puede en una manifestación hacerlo todo. Ahora, reconociendo además que esos grupos que en general generan las mayores destrozos, son más violentos, no pertenecen a ninguna agrupación, a ningún partido político, son gente anarquista, son gente que tienen otro tipo de motivaciones que no tienen necesariamente que ver nada con la política. Y lo segundo es que me parece que tenemos que ser más consistentes políticamente. Yo creo que lo que ocurrió con el Frente Amplio y el PC de hoy día criticar la ley Nadine Retamal y la promulgación de una ley que está puesta como el logro número 307 de esta administración, me parece una lealtad no solo con el presidente, sino que también me parece una despropósito. Sí. Yo 3 puntos brevemente. Yo creo que uno no puede desligar responsabilidades de lo que fueron las conductas violentas, que además fue una primera línea que fue recibido por la izquierda en el ex Congreso, aplaudida y tratada como nuestros héroes. Por lo tanto, sí hay una connotación política o una preferencia política por parte de estos grupos. Segundo, yo creo que Chile perdió un gran carabinero y además ganó a un delincuente como diputado, porque lo que debería exaltarnos a todos es que una persona que haya hecho una querella calumniosa haya hoy entrado al Congreso y que además había estado intentando atacar, agredir, participado de hordas que intentaban asesinar a carabineros. Esa es la persona que hoy pusimos en el Congreso y ese es el carabinero que perdimos, que arriesgó su vida por mantener el orden público y la democracia de este país. Bueno, tremendo caso, nos quedará para la próxima semana seguir No estoy de acuerdo con Ítalo. Oye, para que ustedes sepan, se han portado increíble estos gladiadores, porque en otro programa que hacemos acá en TVX, no, ahí la cosa es otro contexto. Es tremendamente ruda. Es otro personaje. Otro personaje. Yo solamente les quiero dar las gracias por su sintonía, pedirles que nos evalúen, por supuesto que nos evalúen bien ahí en Spotify, en nuestras redes, nos sigan, recomienden nuestro programa y nos vemos en un próximo capítulo de Sobreseídos. Ciudadanos y abogados que hablan. Un beso y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.